la docente que va a... eh, ay, dame un segundo. Lo lamento. Continuamos. La docente que va a impartir la sesión de hoy, su nombre es Carolina Manson. Actualmente se desempeña en la clínica de la Universidad de los Andes en el Centro de Cáncer Oncología, magíster en cuidados paliativos oncológicos en la Universidad de Cuyo, diplomada de postítulo 5 Oncología, Universidad de Chile, diplomada de postítulo Bioética Clínica, Universidad Católica de Chile, diplomada en cuidados paliativos y dolor y en psicología oncológica en el Centro de Estudios Latinoamericanos en Psicología de la Salud, diplomada en psicodiagnóstico infanto-juvenil, psico-oncóloga paliativista, Unidad de Cuidados Paliativos, Instituto Nacional del Tórax, docente invitada en psico-oncología y cuidados paliativos, Universidad Central y Universidad del Humanismo Cristiano. Se dedica a la publicación de artículos y papers sobre psico-oncología, duelo y cuidados paliativos. Bueno, ahora los dejo con la docente Carolina para que inicie su presentación. Docente. Hola, muchas gracias, Ruth. Muy buenas tardes a todos, a todas los que están hoy día acá, un día jueves a las 8 de la tarde. Y bueno, aclarar y comentar que soy docente en otras universidades, así que en esta área de psicooncología. Y también la idea de hoy de este conversatorio es un poco ir conociendo, ir acercándonos a esta intervención con niños y adolescentes en el ámbito oncopediátrico. Y poder también, obviamente, si trabajan en esta área o también si les interesa, ir también comprendiendo y adquiriendo mayores herramientas también para trabajar con niños y sus familias. ¿Ya? Yo soy psicooncóloga de especialidad. Trabajo con adultos y también he trabajado y he intervenido con niños y también en duelo, en padres. Y voy a hacer la presentación. La idea es que podamos hacer esto lo más entretenido posible. Voy a compartir. ¿Se ve bien? Si me dan dedito, yo quedo feliz. Sí, docente, necesita simplemente agrandarlo. ¿Ahí? Ah, Sí. súper. Ahí está. Ya. Entonces, hoy día, bueno, vamos a tener este seminario y comentarles que obviamente esta temática es una temática que no es algo que habitualmente uno dice, no, me voy a dedicar, ¿no es cierto?, al acompañamiento psicosocial en oncología pediátrica o voy a trabajar con niños en circunstancias de enfermedades crónicas o de alta complejidad. Y poder entender también que esto va mucho más allá que el mismo proceso de enfermedad, que tiene que ver con otros aspectos también de, de la vida, ¿no es cierto?, y de la historia de los niños. Entonces, acá mi experiencia principal es con adultos y también creo que es importante cuando uno trabaja o aborda situaciones de enfermedad con niños y con su familia, porque también las situaciones y las problemáticas se viven de una manera distinta.
Entonces, ¿cuál es la idea de este seminario? Es aproximarnos a principales aspectos del acompañamiento psicosocial, ¿cierto?, en la población oncopediátrica y comprender estas necesidades que tiene el niño y el adolescente junto con su familia en el proceso de la enfermedad oncológica. Entonces, la idea es tener como una perspectiva global, un poco de lo que es el cáncer infantil, de lo que implica, ¿no es cierto?, el impacto psicosocial y espiritual en el niño y su familia, el acompañamiento que uno debiese otorgar, ¿no es cierto?, a lo largo de las distintas etapas del proceso oncológico, la importancia que tiene el trabajo multiprofesional e interdisciplinario dentro de las unidades de oncología pediátrica, lo que implica la humanización del cuidado, los cuidados paliativos, el palliative care y, ¿no es cierto?, los desafíos futuros que tenemos en esta área. O sea, acá nosotros siempre, me imagino que muchos han escuchado la humanización, ¿no es cierto?, el cuidado humanizado, y precisamente en estas áreas de trabajo, en estas áreas de intervención, precisamente es donde tiene que estar bien instalado el trabajo humanizado, el trabajo compasivo, el trabajo y la intervención que va en función de entregar bienestar tanto a los niños, adolescentes y a sus familias, y también incorporamos al equipo de salud. Sí, el cáncer infantil y adolescente es una de las principales causas de mortalidad en los niños y adolescentes a nivel mundial. Cada año, si lo vemos como una estadística, ¿no es cierto?, que nos dan la OMS y el GLOCAN, son 400.000 nuevos casos, ¿cierto?, de cáncer y adolescentes a nivel del mundo. Y los diagnósticos más frecuentes van a corresponder a leucemias, a tumores del sistema nervioso, linfomas, tumores sólidos. Acá también una de las cosas importantes que aparece, que incluso con avances obviamente y el desarrollo de tecnologías, de tratamiento, en cierta medida como estos cambios, ¿no es cierto?, en la medicina, aún se puede observar, ¿no es cierto?, una importante desigualdad en el acceso que tiene en tratamiento oportunos, preventivos, especializados en los distintos países y sistemas de salud. Entonces, el cáncer, en este caso enfocado a la población infanto-juvenil, impacta el desarrollo del niño y adolescente en todas sus áreas, ¿ya? Lo cual afecta profundamente el bienestar emocional, la dinámica familiar, la escolaridad y su calidad de vida. Ahora, a mí me parece que es súper importante que nosotros siempre vinculemos como conceptos y trabajos que tienen que ver con la psicooncología como parte de la especialidad y el rol que tiene fundamental del acompañamiento, pero además cómo esto se vincula con cuidados paliativos, ¿ya? Que es súper importante. Nosotros eh, tenemos, ¿no es cierto?, este desafío de ir entregando la información y que la gente conozca, ¿cierto?, cómo se acompaña también desde los cuidados paliativos. Entonces, acá no solamente es al niño que se le entrega el acompañamiento, sino que también a la familia en este caso, a los padres, los cuidadores o quien esté a cargo, ¿no es cierto?, de proporcionar este acompañamiento y este apoyo a los niños durante su proceso. Ahora, dentro de la experiencia, es súper importante poder destacar que cada niño y cada familia es un sistema distinto, es un mundo distinto, y eso también implica en que tengamos que adaptarnos también a las necesidades propias que pueda tener el niño, dependiendo su ciclo vital, y también, obviamente, la familia y la composición de esta familia. En general, hay una creencia que todavía se mantiene que los niños, en el fondo,
muchas veces no comprenden o no es necesario que sepan las situaciones por las que viven. Y eso hoy día se ha ido demostrando y se ha ido también complementando con investigaciones, con literatura y también con la intervención, que los niños en el fondo están mucho más perceptivos, observan más las cosas que les suceden. Y por eso es importante también adecuarlo a cada ciclo vital, entendiendo que tenemos cánceres, ¿no es cierto?, en neonatos, cánceres en primera infancia, en segunda, en adolescente, y ahí cada sistema se va, o cada persona, ¿no es cierto?, lo va experimentando de una manera muy particular. Esto yo creo que también nos pone en un contexto de que si bien podemos tener niños con el mismo diagnóstico, no siempre la enfermedad se va a presentar de la misma manera y no siempre vamos a tener las mismas necesidades. Y eso es lo que se trabaja no solamente a nivel de intervención psicooncológica, sino que también a nivel del equipo multiprofesional. Hablamos de los equipos multiprofesionales, pero también uno de los desafíos, ¿no es cierto?, es que sean equipos interdisciplinarios y transdisciplinarios, obviamente, que conversen y que puedan trabajar en una línea, ¿no es cierto?, hacia el bienestar del niño. El cáncer infantil en Chile, ya en la epidemiología, ¿no es cierto?, tenemos que aproximadamente se diagnostican unos 500 casos nuevos y más o menos corresponde al 1% de todos los cánceres diagnosticados en el país. Se presenta como una de las segundas causas de muerte y tenemos distintos tipos de cánceres que son los más frecuentes, ¿cierto? Como las leucemias, los tumores del sistema nervioso central, los linfomas. Y obviamente también tenemos una situación actual donde la sobrevida, ¿no es cierto?, de los niños alcanza aproximadamente ya en un 80% a los 5 años. O sea, tenemos un avance, tenemos un trabajo eh, y tratamientos que ya van en una línea, ¿no es cierto?, de curativa de la enfermedad. Entonces, la mayoría de los niños recibe atención a través del programa PINDA y cuenta con la cobertura GES, ¿cierto? Hay distintos hospitales, que es la red, ¿no es cierto?, de oncología infantil en Chile, donde tenemos los distintos servicios de salud que, ¿no es cierto?, acompañan y atienden a los niños y adolescentes con un diagnóstico de cáncer. Ahora, esto hoy día es una mirada general, pero para que ustedes también puedan ir entendiendo que hay programas especializados que trabajan con el cáncer infantil y que esto está obviamente en un diseño, ¿no es cierto?, de atención. Tenemos una red de atención. Entonces, cuando hablamos de cáncer infantil, no hablamos únicamente de una enfermedad que es médica, hablamos de una experiencia que va a transformar la vida del niño, va a transformar la vida de los padres o cuidadores y va a transformar la vida de los hermanos cuando están y obviamente de todo este sistema familiar extenso, abuelos, tíos, primos y podemos incorporar también en este sistema a su mundo, ¿no es cierto?, social, compañeros de colegio en el caso que estén, y todo lo que involucra, ¿no es cierto?, la relación vincular que tenga el niño. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, del cáncer, sobre todo en niños, hablamos desde una mirada a veces todavía con mucha angustia, con mucho dolor, mucha tristeza. Y eso también es importante irlo quizás narrando, conversando, principalmente porque la enfermedad es parte, es inherente al ser humano. Y los niños, aunque sabemos que o esperamos que no sea parte de su ciclo vital, ya hoy se habla de lo no normativo, es parte de la realidad del ser humano. Los niños también se pueden enfermar, los niños también pueden fallecer, ya sea por circunstancias oncológicas o ya sea por, en este caso, situaciones de salud de otro tipo. O sea,
tenemos otras enfermedades también. Por eso yo les hablaba de los cuidados paliativos como parte de un pilar fundamental dentro del cuidado de los niños y también de todas las personas, de los adultos. Yo que trabajo con adultos, me parece que es súper importante, en el fondo, conversar acerca de qué implica. Principalmente porque todos vamos a pasar o vamos a vivir la experiencia, ¿no es cierto?, de la finitud. Por lo tanto, no es una experiencia reservada o aislada solo para algunos, sino que es para todas las personas que estamos hoy día. ¿Ya? Entonces, vincularnos y entender que esto forma parte también de la vida, nos ayuda también a entenderlo de una manera mucho más natural, mucho más orgánica, que no está exenta de dolor o de emociones, ¿no es cierto?, que se puedan vivir intensamente. Me parece que eso es parte también de la forma en que nos vinculamos y de cómo eh, construimos afecto. ¿Cuáles son los conceptos claves hoy día, ¿no es cierto?, de la psicología pediátrica? Es que ésta se enfoca en el apoyo emocional, psicológico de niños con cáncer y incorporando a sus familias, a los cuidadores principales. En este caso siempre observamos que van a ser padres o hermanos, o los cuidadores, niños que viven con abuelos o que están bajo otro tipo de cuidado, ayudando a manejar, ¿no es cierto?, el impacto de las distintas etapas del tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos que tiene? Primero es promover la salud mental, en este caso oncológica, pediátrica, el bienestar, ¿cierto?, la adaptación y obviamente mejorar, ¿no es cierto?, el sentido de bienestar y calidad de vida de las personas y sus seres queridos en este proceso. La población en este campo se dirige, ¿no es cierto?, a niños, adolescentes diagnosticados con enfermedades oncológicas, también a sus familias y abordando las necesidades que estos puedan tener, tanto emocionales, físicas, sociales, espirituales e incluso económicas durante el proceso oncológico. Eh, Hoy día también estos conceptos o estas definiciones nos ayudan a poder entender que esto va más allá de la enfermedad. ¿Ya? Esto es un conjunto de elementos que nos ayudan también a mirar aspectos del niño y de la familia y mejorar, ¿no es cierto?, muchas veces la comunicación, mejorar las relaciones, las dinámicas que se tienen y obviamente preparar cuando ya hay una situación, por ejemplo, de una enfermedad que no tiene una línea curativa o que obviamente tiene eh, eh, estoy pensando en la palabra, eh, un desarrollo que no es tan amigable, en este caso con un buen pronóstico. ¿Ya? Entonces, hoy día también todo esto nos ayuda desde el inicio, desde el diagnóstico, a ir conociendo y ayudando a que en este caso las personas, los adultos también puedan ser un pilar de, de contención importante para sus hijos. Esto también, si uno lo pone en un contexto que esto también uno lo puede extrapolar a niños, por ejemplo, cuando uno ve a los niños con familiares, hermanos, por ejemplo, o padres con enfermedades oncológicas, esto también uno puede incorporar elementos eh, de comunicación, obviamente, terapéutica, juego, etcétera, para poder abordar la situación de salud del ser querido. ¿Cuáles son resultados y desafíos? Bueno, el principal desafío actual es fortalecer una atención que sea integral, que incorpore el tratamiento médico, el apoyo psicosocial y el seguimiento a largo plazo de los sobrevivientes y sus familiares. Eso ya se está haciendo, pero necesitamos obviamente que esto se fortalezca mucho más y que se mantenga, ¿no es cierto?, un seguimiento ya incluso en la fase libre de enfermedad y que esto también ayude a los niños a tener una reincorporación en su escuela, por ejemplo, en su mundo social, en el mundo familiar, cuando ya la enfermedad
ya en el fondo ya está tratada, es un aspecto, ¿ya? En este caso también es apoyar a los padres cuando los niños, por ejemplo, fallecen en el proceso de duelo y acompañarlos y hacer un seguimiento de su estado emocional, espiritual y psicológico. Ahí me estaban escribiendo, yo estoy tratando de... Aquí, acá estaban saludando. Ahí me están comentando que una mamá de una chiquitita de 5 años, oncológica, derribar estigmas, también nos comenta ahí que tienen familiares con cáncer. O sea, yo creo que esto, si bien está enfocado a la oncopediatría, yo los invito siempre a que podamos extraer em, elementos que nos ayuden también a poder quizás intervenir con otro tipo, ¿no es cierto?, de personas, adulto, adulto mayor. Obviamente cuando, en este caso, cuando somos familiares de niños, ¿no es cierto?, con alguna patología oncológica, cómo nosotros podemos trabajar la comunicación abierta, cómo podemos también buscar espacio para eh, para entregar una información que sea mucho más clara y coherente tanto para los papás como en este caso para los niños. Se me pegó. Em, Acá eh, yo les puse, ¿no es cierto?, esto que tiene que ver con el entorno significativo del niño y el adolescente y que tiene que ver con distintos elementos de la vida, que tiene que ver con la familia, ¿cierto?, que es importantísimo, es lo que permite que el niño se sostenga en un proceso que es difícil. Tampoco podemos negar o decir que esto no es difícil, es absolutamente difícil, ¿ya? Tanto en la experiencia del niño como también de la familia. Muchas veces los padres lo viven de una manera mucho más difícil también que los niños. Tenemos la escuela como un elemento también importante que se ve, ¿no es cierto?, interrumpido y que también es un entorno significativo, tiene que ver con un sistema, un subsistema, ¿no es cierto?, del niño. Las relaciones sociales, las relaciones de amistades que también se ven, ¿no es cierto?, muchas veces interrumpidas con el proceso oncológico y también eso nosotros tenemos que favorecer o promover esos espacios significativos que tiene que ver también con el entorno de la familia, con el entorno social, con el entorno también incluso en salud. No todo, siempre les comento que tenemos una casa, ¿no es cierto?, que es nuestra casa donde vivimos, donde vive el niño, pero tenemos otra casa que se transforma en este proceso, o sea, que aparece, que tiene que ver con el hospital, por ejemplo. Eh, Aparece este nuevo hogar donde el niño pasa más tiempo, donde el niño, por ejemplo, tiene hospitalizaciones de larga estadía, donde los papás tienen que acompañar constantemente, donde efectivamente este entorno muchas veces considerado como distante, como doloroso, con temor, necesitamos transformarlo también en algo significativo. La psicooncología pediátrica, ¿no es cierto?, es una disciplina que es especializada y que aborda las necesidades que son psicológicas, emocionales, sociales y conductuales de los niños, ¿ya? Ahora, es súper importante que esto siempre, y esto yo lo hago también y lo enseño también en las clases, eh, las personas con cáncer, ya sean niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, y la familia es una unidad de acompañamiento e intervención. No son elementos separados, es una unidad. Nosotros no podemos tratar a un niño sin intervenir a la familia, o no podemos intervenir a una familia y no tratar al niño, ¿ya? Entonces,
es siempre mirarlo como una unidad, porque nos permite también explorar y conocer cómo se moviliza esa unidad, cómo se mueve, qué es lo que tiene, cómo se siente, cómo están, cómo se comportan. Y esto es durante todo el proceso, es un continuo. O sea, no solamente en el tratamiento, esto aparece en el diagnóstico o en la sospecha diagnóstica, ya en el diagnóstico, tratamiento, en procesos quirúrgicos, fase libre de enfermedad, en recaídas, en proceso de enfermedad avanzada y final de vida. O sea, que lo que busca es promover adaptación, ¿no es cierto?, del proceso oncológico tanto del niño como de su familia, entregando psicoeducación, entregando, ¿no es cierto?, elementos de counseling, de afrontamiento, para poder en el fondo ayudar a reducir ese malestar emocional. Una de las cosas muy importantes es la psicoeducación. Hoy día se los menciono, pero si toman el curso, obviamente vamos a profundizarlo un poco más como parte importante de una intervención, ya que contribuye a poder entregar una información, pero además a clarificar cosas que en el fondo trae el niño y la familia. Cuando te preguntan cómo te, cómo te puedes vincular, o sea, uno se vincula desde el estar presente, desde el estar, desde el comprometerse, desde el interesarse, eh, desde eh, desde el hacer, no solamente del ser, del hacer cosas, ¿ya? Entonces, estas intervenciones no son intervenciones mágicas ni fantasiosas, no, son intervenciones que están adecuadas a cada niño, pero además basadas en evidencia, basadas, ¿no es cierto?, en una integralidad. Por ejemplo, cuando he trabajado con adolescentes, en este caso, los adolescentes, por ejemplo, tienen muchas preguntas, por ejemplo, preocupaciones que vienen con cómo ellos van a vivir su vida con el cáncer, cómo se van a poder desarrollar, ¿no es cierto?, con la enfermedad, cómo van a poder, en el fondo, hacer las mismas cosas que hacían antes, porque aparece, ¿no es cierto?, un temor. Yo tuve un paciente, cuando hablamos de atención, ¿no es cierto?, infanto-juvenil, en la literatura se habla que es de 0 a 19 años, ¿ya? Como más o menos el tiempo. Yo tuve un paciente con 18 años con un cáncer muy agresivo, eh, pulmonar, y era súper difícil porque él estaba tan aferrado a la vida, que para él conversar de la muerte era terrible, 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 y sus papás tampoco. Entonces se les fue informando poco a poco, yo les fui diciendo, entonces ir preparando a los papás hasta que él falleció. Y esto pasa también con niños, y ahí uno tiene que adecuar, por ejemplo, este proceso, esta intervención de acuerdo a la edad. Si un niño de 3 años, por ejemplo, cómo lo podemos hacer a través de la intervención, el juego. Un niño, por ejemplo, más grande, cómo poder ir, ¿no es cierto?, adaptándonos y adaptándose él al proceso. Acá tenemos una atención que debe estar centrada en la persona, ya que es parte del enfoque biopsicosocial centrado en la persona y que tiene que ver con todo lo que involucra al niño y su familia, ¿ya? Tiene que ver con, por ejemplo, los sueños, los deseos, tiene que ver con la escuela, tiene que ver con sus mascotas, por ejemplo, cuando están, tiene que ver con las fortalezas que el niño siente que puede tener o que puede desplegar. El jugar, por ejemplo, cómo se incorpora como un elemento terapéutico importantísimo, lo que lo hace feliz, lo que lo relaja, lo que le ayuda, ¿no es cierto?, a aumentar el bienestar.
cómo trabajar con el equipo de salud, cómo entregar y cómo comunicar situaciones quizás más sensibles, o por ejemplo cuando los niños, por ejemplo, progresan la enfermedad intratratamiento, o por ejemplo terminan un tratamiento y recaen, ¿no es cierto?, al tiempo. Por ejemplo, una chiquitita de 6 años, por ejemplo, que tuvo 2 años libre de enfermedad, nuevamente está con una recaída, ¿no es cierto?, de una leucemia con tratamiento, pero eso también pone una situación obviamente mucho más difícil, ya que los papás en el fondo se cuestionan qué va a pasar ahora, aparece esta incertidumbre y todos estos elementos que están centrados en la persona nos ayudan también a ver al niño antes que a la enfermedad. Por ejemplo, el niño tiene una historia no solamente como propia del ser humano, sino que tiene una historia de recuperación, de rehabilitación, de, de vida, ¿no es cierto?, después de la enfermedad o durante la enfermedad, tiene intereses, se van formando sus valores, su conciencia, ¿no es cierto?, moral, va teniendo fortaleza, sueños o pensamientos que son, ¿no es cierto?, quizás en algunos casos pensamientos mágicos, ¿no es cierto?, que trascienden la enfermedad. Es importante incluir a la familia, ¿no es cierto?, como parte del cuidado, a los padres, a los cuidadores, a los hermanos, respetar el desarrollo de los niños. Ya las intervenciones deben considerar la edad, la etapa evolutiva, el nivel de comprensión y las necesidades emocionales, porque no es lo mismo tener a un chiquitito de 4 o 5 años o 6 años versus un adolescente de 15. Las, las, eh, las necesidades y el desarrollo, obviamente, evolutivo es distinto. Es importante escuchar la voz del niño, ¿no es cierto? La participación activa, que sea parte también de decisiones, pero no que decida cosas como médicas, sino que decisiones, por ejemplo, qué quiere hacer, qué le gustaría, por ejemplo, los niños cuando tienen que cortarse el cabello, por la alopecia, obviamente, que es un efecto adverso de la quimioterapia. Ahí vamos también conversando con los padres, los cuidadores, y obviamente importantísimo es promover bienestar y calidad de vida. El bienestar tiene que ver con lo general, que tiene que ver con el sentido de la vida, con las emociones, con lo físico, con lo psicológico. Y la calidad de vida tiene que ver con aliviar, ¿no es cierto?, el dolor, el sufrimiento que puede ser causado, ¿no es cierto?, por los tratamientos. Entonces, tenemos que tener estos principios fundamentales que tiene que ver con la dignidad del niño. O sea, no porque sea un niño, por ejemplo, vamos a llegar y tomarlo, sino que hay que preguntarle, te puedo saludar, te puedo dar un beso, te puedo hacer cariño, te puedo abrazar, ¿no es cierto? Cuando el niño requiere, ¿no es cierto?, esa contención física, comunicación que sea clara, honesta, que sea adecuada también a la etapa de cada uno, tener una participación activa, obviamente tener una conversación con el equipo multidisciplinario. O sea, si sabemos que tenemos un equipo, ¿no es cierto?, que están los médicos, están las enfermeras, están las técnicas, los psicólogos, están los químicos, ¿no es cierto?, están los terapeutas ocupacionales, los químicos, o sea, tenemos un pool de profesionales que van a estar alineados con todo esto, o sea, que debiesen estar alineados, ¿no es cierto?, con esta atención integral. Entonces, quizás cuando nos dejamos de preguntar, por ejemplo, acá la esposa, ¿qué enfermedad tiene este niño? Y comenzamos a preguntarnos, ¿quién es este niño y qué necesita para seguir siendo él, incluso durante el tratamiento? Por ejemplo, hay niños que les encanta jugar cartas o que les encanta dibujar o les encanta hacer cosas manuales o incluso, no sé, jugar con la Nintendo Switch, qué sé yo. Ok, ¿qué puedo hacer para facilitar que esto no se convierta solo en un niño con cáncer? ¿Ya? Eso es súper importante. Tenemos que también un enfoque en la atención emocional, ¿ya? Cuando estamos instalados frente a una enfermedad como el cáncer,
no es negar la situación de enfermedad, no es decir todo va a estar bien, esto va a pasar, no, sino que obviamente enfocarnos a disminuir la amenaza y el malestar emocional, ¿no es cierto? A través de la información, de la contención, de los recursos, ¿no es cierto?, personales que pueda tener el niño, de los significados, de entregar también herramientas a sus papás, que ellos puedan comunicar. Por ejemplo, cuando eh, fallece, cuando había una pacientita de como 11 años, vi a la hermana. eh, La situación estaba súper difícil porque la comunicación entre las hermanas estaba súper cortada, había una tensión porque había un foco de mucho tiempo sobre, ¿no es cierto?, la chiquitita con cáncer. Entonces, había un malestar emocional intenso en la familia. Y allí es donde uno, ¿no es cierto?, puede ir conversando, puede abrir temas a través de esta información, a través de la exploración de lo que sabe, de lo que siente, ¿no es cierto? Obviamente, ir facilitando esta adaptación a los cambios que pueda tener, ¿no es cierto?, la familia o el ser querido en este caso, que obviamente que tiene que ver con la pérdida de funcionalidad, con más dificultad para hacer cosas, el avance de la enfermedad, la no respuesta, por ejemplo, a los tratamientos. Todo eso, obviamente, tenemos que ir haciéndolo paso a paso según también lo que se vaya generando en el niño. Entonces, también es importante fortalecer la percepción de control, es importante facilitar la expresión de emociones, que ahí lo podemos hacer a través de elementos diversos, juego, narrativa, conversación, dependiendo de la edad, y también la intervención en duelo en la familia, duelo anticipado y el duelo post-mortem. Tenemos que tener una atención a los hermanos, ¿ya? Porque hay una tendencia a apartar a los hermanos. Eh, a que ellos no estén tan incluidos o incluso que pierdan un poco el rol, ¿no es cierto?, de hermano o de hijo. Y los niños son sensibles al estado de ánimo de los familiares y perciben que algo está pasando. Cuando preguntan, por ejemplo, no quiero que se sienta mal, no quiero que lo pase mal, no quiero, una vez tuve un pacientito que me dijo, no quiero que mi mamá pase mal, se preocupe, no quiero que sufra, ¿ya? Eh, entonces, y era súper difícil porque era algo que es inherente al vínculo, al amor, el sentir el dolor, ¿ya? La pena, el temor. Entonces, también los hermanos experimentan una pérdida de atención de los padres. Eso es importante trabajarlo en el contexto oncológico siempre. La comunicación de temáticas sensibles o malas noticias en oncología, porque es importante, porque la comunicación es una intervención terapéutica en sí misma. Por lo tanto, los niños suelen percibir, suelen instruir, la intuición de que algo ocurre, que algo no anda tan bien, y no se les informa directamente. Ojo, la información no es que tú le digas las cosas tal como son, sino que hay que adecuar, ¿no es cierto?, esta narrativa a la edad y a todo lo que está pasando también con el niño y adolescente. Tiene que ser una comunicación que sea adecuada, que sea asertiva y que sea afectiva, ¿ya? Para que disminuya la ansiedad, para que en el fondo disminuya la angustia, el estrés que se puede generar y obviamente fortalecer la confianza y la adaptación y la regulación emocional. Tenemos principios fundamentales, que es la honestidad, ¿no es cierto? La transparencia adaptada al desarrollo, que es entregar información adecuada según la edad, evitar, ¿no es cierto?, mentiras o falsas promesas, entendiendo que a veces uno lo hace para proteger, ¿no es cierto? Muchos papás dejan de decirle cosas a los niños para proteger, para cuidar, pensando que es muy lindo en el fondo como este gesto de amor de cuidar, de proteger al niño a través de entregarle poca información, de quizás no involucrarlo activamente, pero corremos el riesgo que pase todo lo contrario, que el niño no pueda prepararse, que el niño no tenga las herramientas o la estrategia para poder decir cómo está, porque no lo desconoce.
Es importante tener una participación progresiva, ¿no es cierto? Incluir al niño en las conversaciones, obviamente escuchar lo que necesita, lo que desea, favorecer preguntas abiertas, expresarse, conversar, esto sea mucho más natural, que no sean temáticas tan tabú. El niño sabe, el niño sabe que va a fallecer, o el niño sabe, en este caso, por ejemplo, cuando la enfermedad avanza, sabe que puede morir, ¿ya? Quizás no lo comprende, depende de la edad evolutiva como tal, pero sí sabe que algo pasa. Entonces, hay que entregar una comunicación con esperanza. La esperanza no se limita a la curación. Yo siempre le digo a mis pacientes, la esperanza no es que estemos a veces libres de enfermedad. La esperanza es que nosotros podamos hacer lo que necesitamos hoy en nuestro presente de forma consciente y aprovechar nuestro tiempo y de hacer y decir las cosas que queremos con las personas que queremos. Y esto también se puede centrar en el bienestar, como por ejemplo, hay personas que practican alguna religión, que tiene que ver con el acompañamiento de familia, que tiene que ver con el alivio del sufrimiento, tanto físico, emocional, cuando están presentes, el fortalecer los vínculos, el conversar también de la vida y no solamente centrarse en la enfermedad como eje de todo lo que mueve, ¿no es cierto?, al niño y a su familia. ¿Qué es importante evitar? Primero, ocultar información relevante. El niño tiene derecho a saber y adecuarlo a su edad. Utilizar lenguaje que sea confuso, ambiguo, ambivalente, que no se entienda bien. ¿Ya? Ahora, ninguno puede decir, cuando te preguntan, ¿me voy a morir? Por ejemplo, ¿voy a morir? A veces uno tiene que responder de una manera mucho más sensible, más adecuada, pero sin negar quizás esa posibilidad. Eh, Excluir completamente al niño de las conversaciones. El niño necesita estar presente. Por ejemplo, esto también pasa con los hermanos. Necesitan estar presentes, necesitan conocer para que ellos también sean partícipes del cuidado. Y obviamente realizar promesas sobre resultados inciertos. No todo va a estar bien, que a veces no todo está bien y a veces las cosas no siempre salen bien. Entonces, cuando nosotros generamos estas promesas, muchas veces quien la hace lo siente como una sobrecarga emocional, un sentimiento de culpa y no lo pasa bien. Entonces, a veces es mejor decir se está haciendo todo lo posible para que resulte y esté lo mejor. Pero esto también puede cambiar, esto también se puede modificar en el tiempo. Los niños suelen afrontar mejor una verdad comunicada con sensibilidad que una realidad rodeada de silencio e incertidumbre. Mira, Blue Bond, me gusta ella porque hay una comprensión infantil de la enfermedad y la comunicación en oncología pediátrica. Y en los años 70 predominaba mucho la creencia de que los niños no comprendían plenamente la gravedad de su enfermedad y que hablar sobre cáncer o muerte podía ser perjudicial para el niño, para la familia. Y eso sabemos hoy día que no es así. Se observó que los niños construyen activamente significados sobre su enfermedad y también, obviamente, ellos construyen a través de estos procedimientos médicos, o sea, por ejemplo, los cambios corporales, las limitaciones, hospitalizaciones, ciertas cosas que ellos viven también a través de las conversaciones familiares, porque escuchan, ¿ya? Y obviamente de las personas que lo rodean. Entonces, la comprensión infantil de la enfermedad no va a depender exclusivamente de la información entregada por los adultos, sino que también va a ser integrada por la experiencia que los niños tienen, las señales del entorno, los significados, las construcciones, o sea, todo lo que ellos viven. Entonces, también es importante que nosotros podamos considerar eso para que esta comprensión sea mucho más adecuada para cada uno. Y desde ahí el juego surge como una intervención de cuidado emocional en la oncología pediátrica y también incluso en adultos. ¿Ya? Entonces, el impacto de la enfermedad en la experiencia infantil. El cáncer, ¿no es cierto?, como diagnóstico, ¿no es cierto?, muchas veces vivió como un elemento altamente catastrófico, ¿no es cierto?, una amenaza a la vida, como algo que interrumpe, como que te descoloca.
abruptamente. Tenemos que incorporar, por ejemplo, las hospitalizaciones prolongadas, el temor, la angustia, la sensación de pérdida de control, la separación de las personas que tú quieres, la madre, el padre separarse del niño, el niño de sus padres, de sus hermanos. Eso también genera un impacto importantísimo a nivel psicosocial. Los procedimientos médicos, ya frecuentes, ¿no es cierto? Obviamente pueden afectar la sensación de seguridad, de autonomía, autovalencia, confianza, continuidad de mi vida. Hay un autor que habla, incorpora un juego que tiene que ver con elementos médicos, como para enseñar al niño, por ejemplo, los procedimientos quirúrgicos, como el tratamiento, para que el niño también se vaya familiarizando con esto. Y esto lo podemos ocupar en todas las etapas del ciclo vital y podemos adecuar estos elementos terapéuticos del juego, ¿no es cierto? No solamente por jugar, sino que tiene una función que es, en el fondo, entregar una comunicación, exploración emocional y una regulación también. La experiencia de enfermedad puede llegar, ¿no es cierto?, a ocupar un elemento central en la identidad del niño y obviamente esto puede generar otras limitaciones en su vida y desarrollo. Por lo tanto, el cáncer es un aspecto de la vida de los niños, pero no es el generador, ¿no es cierto?, de la identidad como tal. Entonces tenemos una intervención que tiene que ver con las ventajas del juego, ¿no es cierto? Cómo facilita la comunicación, el juego es elegido y guiado por el niño. Los niños pueden elegir, por ejemplo, las cartas. Yo tengo unas cartas con unos dibujos, ahí les puse algunas cosas al final, unas recomendaciones. Yo trabajo mucho también con cuentos, me gustan mucho los cuentos de digital o los cuentos en papel, que los libros, hay algunos que ya los perdí porque se los pasé a los papás y no me los devolvieron, pero no importa. Eh, yo creo que todas esas cosas se pueden ir recuperando y si les hace sentido es maravilloso. Eh, Se fomenta sensación de control, liberación, también nos ayuda a la distracción y obviamente a tratar la situación de la enfermedad en sí misma. ¿Ya? Acá, por ejemplo, hay un artículo que es el rol del juego, el niño en cuidado paliativo. Entonces, es súper importante cómo nosotros incorporamos estos elementos como parte de la intervención de forma transversal. Entonces, acá los niños suelen percibir mucho más de lo que los adultos creen, ¿ya? La tarea clínica no es decidir si comprenden, sino cómo acompañar aquello que ya están intentando comprender. Por eso nosotros tenemos que trabajar de una manera muy cercana, muy comprometida, o sea, esto, ya, me, me involucro, eso es lo que estaba tratando de decir, involucrarme, me involucro en lo que hago. Acá, dentro de los conceptos que nos da Dupont, tiene que ver con el mundo privado, ¿no es cierto?, de los niños, que tiene que ver con un concepto que es el mutual pretense o la pretensión mutua. Entonces, que es como el niño percibe la gravedad de su situación, la familia percibe que el niño lo sabe, los profesionales también lo perciben. Sin embargo, nadie habla abiertamente del tema. Y eso es lo que nosotros tratamos de llevar y que sea mucho más natural, conversar, abrir el espacio de la espiritualidad, abrir el espacio de los temores, abrir el espacio de la esperanza, abrir los espacios de los niños. Como estas cajitas, ¿no es cierto?, que se guardan emociones, como el pájaro del alma. Aportes a la práctica clínica, los niños comprenden más que los adultos suelen asumir. La comprensión de la enfermedad construye progresivamente a través de la experiencia. Los niños aprenden qué les está pasando. Preguntan. El silencio no siempre protege al niño del sufrimiento, ¿ya? Que tiene que ver con la conspiración del silencio. No siempre los protege. La comunicación, lo que yo digo, comunicación verbal y no verbal, debe adaptarse a cada uno. Y el niño adolescente debe ser un participante activo. Obviamente, observar y escuchar van a ser herramientas fundamentales tanto para
para todo el sistema familiar, siempre. Y acá algunos elementos de la intervención, ¿no es cierto?, del juego terapéutico, ¿no es cierto? El juego favorece la identificación, la expresión y elaboración de experiencias emocionales asociadas a la enfermedad, promueve el desarrollo de estrategias, facilita la comunicación entre el niño y su familia a través de los elementos, por ejemplo, títeres, cartas, cartas narrativas, cartas como o las cartas escritas, diario de emoción, muñecos, ¿no es cierto? O sea, elementos que nos ayuden a facilitar esto. También nos ayuda a contribuir a disminuir la ansiedad cuando el niño está muy ansioso, explicarle qué son los procedimientos médicos, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a pasar, porque eso ayuda también a prepararlo en estos procesos que no son fáciles. Permite evaluar recursos emocionales, necesidades, las formas de expresar que tiene el niño. Que no se vaya hacia adentro, sino que al contrario tenga la confianza y la capacidad de preguntar y que los adultos también estén preparados en la medida de lo posible para responder esas dudas e inquietudes de los niños. Acá Donald Winnicott, que me gusta, describió, ¿no es cierto?, el juego como un espacio potencial. Esto de los años 70, obviamente ya tiene algunos ajustes, ¿ya? Pero lo que explora, ¿no es cierto?, Winnicott es que a través del juego él plantea que los niños elaboran experiencias complejas y comunican emociones y construyen significados. Entonces, en contextos de enfermedad, el juego favorece todos estos elementos, ¿ya? Por eso el juego no es como en sí solo recreativo, sino que tiene una función que es más allá de explorar, de conocer y también de generar una autoconciencia. O sea, el juego, en este caso como intervención terapéutica, no cambia el diagnóstico, ¿ya? Pero ayuda a transformar la manera en que el niño vive la experiencia de la enfermedad, permitiéndole conservar espacios de autonomía, de expresión emocional, de, ojo, emociones, no hay buenas ni malas, emociones, desarrollo y la esperanza incluso en el final de la vida. ¿Hay efectos del tratamiento en la vida cotidiana? Absolutamente. Problemas de crecimiento, desarrollo físico, dificultades cognitivas, emocionales. Está la quimio brain, o sea, si le pasa a los adultos, le pasa a los niños. Aislamiento y desconexión de su entorno, de sus pares, problemas relacionales, obviamente por la distancia física. Yo siempre le explico a los niños, cuando los he tenido, que podemos tener un distanciamiento físico, pero eso no implica un distanciamiento emocional. Tenemos herramientas hoy día digitales que nos permiten conectarnos. Y hay otros elementos también, como la realidad virtual, etcétera. Entonces, la transición a la vida adulta suele, no sé, debe ser cuidadosamente gestionada, ¿no es cierto? Y con un apoyo que es continuo. Hoy día los niños pueden reintegrarse a la vida habitual, obviamente, pero con apoyo, con contención y con paciencia. ¿Ya? Porque obviamente los niños requieren tiempo y son tiempos distintos quizás a los adultos. Considerar la escuela como un elemento importante. Hay escuelas, hay aulas, ¿no es cierto?, en escuelas hospitalarias, ahí nosotros podemos mantener una rutina en el niño entendiendo también la no sobreexigencia, o sea, tenemos que adecuar obviamente lo que necesita el aprendizaje, pero también que esto no se suprima. Esto es súper importante, mantener el contacto con los amigos, con los compañeros, o sea, tener un elemento también de socialización con el niño adolescente de manera permanente. Entonces, la esperanza surge ya que puede surgir un espacio donde la experiencia puede ser significada. La esperanza siempre puede surgir eh, y esto si nosotros le damos espacio a que se pueda resignificar, a que se pueda comprender. Acá tenemos, y es súper importante en la continuidad de lo que hemos conversado, es comprensión de la enfermedad y la muerte a lo largo del desarrollo. Tenemos, ¿no es cierto?, los distintos conceptos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la primera infancia, ¿no es cierto?, de 0 a 3 años, el apego, ¿no es cierto?, los 3 a 5 años la fantasía, la culpa en los 5 a 8 años, reflexión de 9 a 14 y significado en la adolescencia. O sea, todos los niños pasan, por ejemplo, por una comprensión distinta de la muerte.
No en los más chiquititos no existe una comprensión consciente de la muerte como evento. La experiencia se centra en la sensación corporal, la separación, que tiene que ver con el apego, está o no está, te veo o no te veo. ¿Ya? Acá el pensamiento mágico, ¿no es cierto?, que es reversible, que la persona fallecida va a regresar, que el hermano va a regresar, que el niño, ¿no es cierto?, va a volver. O sea, es importante irlo incorporando, ir explicando, ¿no es cierto?, qué pasa. Acá tenemos, ¿no es cierto?, entender que la muerte, los niños empiezan a comprender que la muerte es permanente, la de ellos propia, y la de un familiar, la de un ser querido. Por eso es importante hablar de la muerte, de la vida y la muerte como un elemento natural, no como, oye, tú te vas a morir, sino que es como las personas somos finitas, las personas perdemos funcionalidad, los niños, los adultos, ir explicando. Y los niños muchas veces, bueno, cuando son muy chiquititos, obviamente y se enferman, quizás no tienen la conciencia, la experiencia, pero hay otros niños, por ejemplo, que enferman, que son muy grandes, que ya han tenido la experiencia. Yo tuve un paciente que ya había tenido la experiencia de la muerte de un hermano, eh, más chico. Eh, Tenía también la experiencia, ¿no es cierto?, de niños que ya habían fallecido abuelos. Entonces, ellos ya tienen una aproximación a esto, ¿no es cierto? Por eso hablarlo no es que uno acelere ni va a traer la muerte, que también es un pensamiento, si yo hablo de esto, lo voy a traer, no, es simplemente darle espacio a que podamos decir, ok, ¿qué cosas te preocupan hoy de ti? Por ejemplo, cuando un niño te dice, me voy a morir, creo que me está pasando, entonces ahí uno le puede explicar sientes que hay cosas que han empeorado, sientes que hay cosas que han mejorado. El niño puede comenzar a través también de las percepciones corporales, de su observación propia, conciencia también, decir, sí, o sea, tengo más medicamentos, estoy más delicado, me muevo menos. Entonces, podemos ir entendiendo que el niño pueda ir desarrollando, ¿no es cierto?, esta experiencia de una manera mucho más contenida. Es importante entregar siempre el apoyo, como se los comenté, a la familia, desde el diagnóstico hasta el proceso final de la vida y en el duelo. Por eso los cuidados paliativos son un continuo. No solo, a ver, no todas las personas que ingresan a cuidados paliativos son personas que van a fallecer, también hay personas que requieren un apoyo, una contención en el dolor, por ejemplo, ya sea por tratamiento, ya sea por alguna lesión que produzca la enfermedad, ya sea en el tejido blanco, en el tejido blando, en los huesos, ¿no es cierto?, en alguna parte de tu cuerpo, y también el apoyo, ¿no es cierto?, psicosocial. Entonces, eh, es importante el apoyo en los padres, cuidadores, el apoyo a los hermanos y la red social también, ¿no es cierto?, que nos permite tener estas conexiones, obviamente apoyar a los hermanos en el contexto también que ellos lo viven, escuela, familia, eh, en el recurso, ¿no es cierto?, social y vital de cada uno. Tenemos estrategias de afrontamiento, se las había comunicado, o sea, esto, comunicación abierta, ¿no es cierto?, que es vital, expresar miedos, dudas, emociones. Los niños tienen a veces muchas dudas, muchas inquietudes, tienen miedo, se preocupan por sus papás, se preocupan por su familia, no quieren hacerlos sufrir. Las técnicas de relajación, como meditación, ¿no es cierto?, respiración profunda, ayuda a manejar el estrés de los niños, sobre todo en procedimiento o en tratamiento. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, mindfulness para acompañar a niños. Obviamente acá nos ayuda a reconocer nuestras experiencias corporales, emocionales, mentales, observar el sufrimiento con mayor claridad, comprender, ¿no es cierto?, tener una presencia consciente y relacionarnos con lo que nos está pasando de una manera mucho más amigable, acompañar la vida, la muerte y el duelo desde una actitud de mayor presencia, humanidad y conexión en todo sentido, en toda la línea del proceso. Entonces acá hay algunas preguntas de reflexión que yo se las dejo para que ustedes las analicen, las conversen. ¿Cómo puede la atención consciente ayudarnos a acompañar el sufrimiento, incluso cuando nos enfrentamos a la enfermedad, la pérdida o la muerte? ¿Cómo podemos ayudar a que un niño siga siendo niño incluso en medio de la enfermedad? ¿Cómo cambia nuestra manera de acompañar a un niño y su familia cuando estamos verdaderamente presentes en el encuentro?
Yo esto se los dejo como reflexión para los profesionales de salud, para las personas que acompañan a un familiar, a un hijo, que acompañan a un hermano o que tienen la experiencia de haberlo vivido. ¿Cómo podemos quizás promover, ¿cierto?, el bienestar a través de estos elementos? Tenemos algunos riesgos psicosociales y familiares en la oncología que tiene que ver con lo que hemos ido conversando, el no comentar, el no hablar, ¿no es cierto? La conspiración que tiene que ver con el ocultamiento de la información insuficiente, participación inadecuada de la persona, ¿no es cierto? La sobrecarga familiar, la sobrecarga del cuidador, la claudicación familiar, pérdida de espacios personales, el estrés asociado a tener un hijo enfermo. Entonces, todos estos elementos son factores de riesgo psicosociales en los adultos y en los niños. Acá tenemos algunos otros que tienen que ver con, ¿no es cierto?, la fatiga emocional, alteraciones de la dinámica familiar, impacto en los hermanos, ¿cierto?, cuando son pequeños también, cuando no se les incluye. La ansiedad e incertidumbre frente al futuro, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a recuperar? ¿Mi hijo va a estar bien? ¿Va a morir? ¿Se va a empeorar? O sea, son preguntas muy válidas e importantes que uno podría en el fondo conversar. Riesgo de síntomas psicológicos. Acá les dejé algunas recomendaciones de libros de Lana Llenas, que está El Vacío, eh, está El Monstruo de Colores, La vida ilustrada, que es de la Lisa Isato, de las animaciones que les puse, que me encantan, las encuentro muy lindas y que reflejan también muy cercano y de forma muy sensible las situaciones de vida. El pájaro del alma, ese fue el que pasé y no me devolvieron. Fue muy lindo. Eh, que hay cuentos que hablan sobre duelo, pérdida, enfermedad, hay otros que hablan sobre la autoconciencia y regulación y identificación de emociones. Eh, Ahí les puse otro cuento del caso de Lorenzo, ¿no es cierto?, que se trabaja mucho en oncología pediátrica. Todo lo podemos adaptar. El pato y la muerte también, que se ocupa en oncología pediátrica. Acá tenemos el recurso de las cartas terapéuticas y que no es jugar por jugar, sino que en el fondo es hablar de temas que muchas veces son difíciles de preguntar directamente. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué ha sido lo más difícil en este proceso? ¿Hay algo sobre el cáncer que las personas no entiendan? ¿Qué ha cambiado desde que comenzó la enfermedad para ti? O sea, esto puede facilitar la comunicación entre el niño y el adolescente. Tenemos cartas, ¿no es cierto?, conversaciones que nos ayudan a poder poner muchas veces en contexto esas palabras que nos salen. Entonces, a veces los niños no necesitan más preguntas, necesitan esta puerta de entrada para poder contar la historia y a través de, ¿cierto?, los juegos proyectivos, a través de las cartas, a través de esta conversación de cartas, o sea, facilitamos a través de los muñecos, a través de los títeres, a través de la pintura, a través de la plastilina, a través de los elementos que consideremos que pueden favorecer esto en el niño adolescente y en los padres. Acá hay un cuento de Maja Lunde también, la hermana de Nieve, que habla del duelo infantil, la ausencia, la colección familiar. Entonces, es uno de los libros que más recomiendo para trabajar pérdida de duelo en familia. Hay otros más, obviamente, y todo. Yo, por ejemplo, incluso trabajo cuentos con adultos. Me encanta porque encuentro que es súper lúdico cuando hay adultos, por ejemplo, papás que no pueden decir lo que sienten. A través de los cuentos y la narrativa lo pueden ayudar. Y tenemos los cuidados paliativos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el cuidado integral, ¿no es cierto?, el manejo de síntomas dolor, medidas para aliviar el dolor tanto físico, emocional y espiritual, y obviamente el concepto de muerte y poder psicoeducar y poder apoyar, ¿no es cierto?, en este proceso cuando ya la enfermedad no tiene una línea curativa. Y nos quedamos con el soporte de los niños y la familia juntos a través de entregar esperanza, un espacio compasivo, un espacio de respeto y un espacio de cuidado consciente. Muchas gracias. Y acá les puse incluso en medio de la enfermedad, un niño sigue siendo un ser de posibilidades, vínculos y sentido. Y nuestra tarea como profesional, en este caso, no solo cuidar su vida, sino honrar aquello que le da significado, tanto a los niños como a los adultos. Muchas gracias. A dejar de compartir.
Espero que ahí había mensajes, no los alcancé a ver. Y acá estaban comentando que eran de distintos lugares. El PPT de la presentación se va a entregar, se va a subir. Tengo entendido, ahí Ruth les puede aclarar. Eh, Eso, terminamos. No sé si creo que hay un espacio de unas dos preguntas, tres preguntas. Sí, podemos hacer tres preguntas. Eso. Ya, Joaquín ya levantó la mano, entonces yo creo que quiere hacer una pregunta. ¿Te activo el audio, Joaquín? Hola, ¿se me escucha? Sí, hola Joaquín. Hola. No, primero agradecer el espacio, la instancia. Fue sumamente enriquecedor. Me quedé mucho con la idea de hacer el hospital que se suele asociar a un lugar doloroso, un espacio significativo para el niño. De hecho, aquí en el Hospital Higueras, como se hizo como el traslado a pabellón, que igual suele ser un momento como medio triste, medio trágico. Se compraron autitos chiquititos y los trasladan en autitos, entonces como que van felices. En- y mi pregunta quería dirigirla hacia ahí, pero quizás como cómo hacer cómo resignificar el entorno, quizás en adolescentes que no están tan dispuestos al juego, tan dispuestos a esto, y también cómo resignificarlo como para la familia. Porque supongo que para la familia igual debe ser un peso gigante ir al hospital y todo eso. Sí, oye, súper lindo lo que hacen. Mira, yo creo que una de las cosas que puede ayudar, que es parte de la psicoeducación, tiene que ver con mirar el espacio hospitalario o de salud, ya sea consultorio o hospital, como un espacio que también es de cuidado. Por ejemplo, cuando yo he tenido los papás que están súper preocupados por los niños, ¿no es cierto? Los niños también, o adolescentes, o los más grandes, que no quieren y se resisten, le digo, mira, yo les explico, a veces, y reconocer que no es el mejor lugar, entendiendo que no es tu zona de confort, que no tienes tus cosas, que no es una espacio en el cual te sientas quizás tan cómodo, pero sí, o sea, intento de reconocer eso. Yo los invito a que lo vean como un espacio que les permiten estar mucho mejor para una recuperación, para un tratamiento, mucho más contenido. Mucho más tranquilos también si pasa algo. Ahora, en general, yo siempre le digo a las personas que traigan sus cosas, algún objeto personal, alguna foto, un cartel, por ejemplo, con la foto de amigos, ¿cachai? En los adolescentes con la foto de amigos, de repente le mandan carteles, cosas pegar. em, a los papás también, por ejemplo, comentarles que puedan llevar algo que sea significativo para ellos y el niño, en este caso. Cuando van a procedimientos, yo siempre les digo, cierran los ojos, pon música, meditación, respiración, tratar de tener un espacio de imaginería, en este caso una meditación guiada, por ejemplo, que te evoque un lugar que tú quieras ir, y eso se puede trabajar antes. Todos estos elementos nos ayudan, por ejemplo, a que las personas, los niños en este caso y los papás estén mucho más tranquilos. Ahora, hay personas que de verdad que yo he tenido, como dicen, no, yo entro al hospital y me descompenso, me angustio, me lo paso mal, porque también hay experiencias traumáticas. Yo creo que ahí también hay que evaluar la experiencia traumática, cómo han vivido la experiencia del hospital, el trato, la conversación, cómo ha sido, porque si no te sientes, por ejemplo, acogido, no te sientes escuchado, no va a ser un espacio que tú lo puedas sentir como también seguro. O sea, a veces es explorar cómo vives la experiencia. Yo siempre le pregunto así como, ¿cómo te han tratado? ¿Cómo te has sentido acá? Le pregunto a los papás, ¿comieron? ¿Cómo han estado? ¿Les han preguntado algo? O sea, explorar un poco la experiencia para poder entrar ahí y poder ayudar también a que se resignifique. Eso por lo menos yo te puedo comentar. Ahora los adolescentes, si bien, ay, que cómo voy a hacer esto, mira, yo me acuerdo una vez que no cachaba la serie que veía el chiquillo y me puse a ver la serie. Y le dije, ¿sabéis que vi la serie? Voy en el capítulo 4 y empezamos a hablar de la serie. Y a veces eso también es parte también de la experiencia terapéutica, es involucrarme en los intereses que tiene el niño o el adolescente. No sé si te aclaré tú.
¿O te respondí? Sí, me quedó muy claro. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Consuelo dijo que nos había... eh, Consuelo dice, hola, muy buenas. ¿Dónde se puede levantar la manita? Abajo. mira, si quieres te busco y te doy el permiso de hablar. Déjame. Consuelo. Ahí yo vi a Consuelo que dice abajo, por favor. Pero si tú vas acá al React, que hay un corazón, Consuelo, estás con el audio. ¿Puedes hablar? ¿Se escucha o no? Sí. sí, se escucha Consuelo. Ya. Eh, Hola, buenas, espero que estén muy bien. Mi duda es que, por ejemplo, yo estoy ahora recién cursando el segundo semestre en psicología y quería entrar a un voluntariado para ayudar a familiares y al infante durante su proceso en oncología, en el cáncer. Y mi duda es cómo podemos comunicar, o sea, cómo podemos ayudar a los padres cuando entran en una crisis con el infante. Por ejemplo, pasa muchas veces que están en la casa y tienen crisis donde empiezan a gritar o a desesperarse y el infante igual se puede poner un poco tenso, se puede llegar a sentir que está haciendo una carga o el adolescente, entonces no sabría cómo poder ayudar a esa parte. Yo pensaría en poder tomar como antes, ver qué se puede hacer durante ese proceso de estrés, como no ensayarlo, pero tratar de comunicarnos qué se puede hacer. Para mí sería eso lo ideal, pero no sé si se puede hacer otra práctica para poder ayudar a los familiares y al infante que ninguno de los dos sienta la presión durante esos momentos. No sé si se logra entender. Sí, a ver, sí, voy a clarificar un poco. Lo que tú me estás preguntando, Consuelo, es en tu voluntariado para acompañamiento de niños con cáncer, cómo poder hacer una Sí, contención en los papás cuando están desregulados por una situación de los niños. sí, Ya. Desregulados en el sentido que están con alguna complicación oncológica o simplemente como por el contexto de enfermedad. ¿Eso? sí, sí, Ya. A ver, yo creo que es súper importante que yo creo que también parte de la formación y parte del cuidado, eh, creo que yo les recomendaría también en algunos casos partir primero con adultos, que hay una aproximación distinta. En este caso, cuando se trabaja con papá, debiésemos realizar una contención en crisis, ¿ya? Y la contención en crisis tiene pasos. Y esos pasos nos ayuda, que son alrededor de 8 pasos, nos ayuda a poder enfocar un poco en la necesidad del padre o madre, en este caso el familiar. Ahora, también es importante poder ir explorando cuáles son las situaciones o los gatillantes de esta situación emocional. Muchas veces una desregulación, un llanto, una crisis de angustia, para poder también ir viendo cómo poder afrontar. Ahora, uno le puede explicar a los papás que es natural que tengan estas reacciones porque están viviendo una situación súper difícil, súper dolorosa y también muy inesperada, sobre todo cuando es un hijo pequeño, un adolescente. O sea, yo ahí les enseñaría técnicas de respiración y relajación e intervención en crisis, que tú la puedas aplicar. Ahora, si esto sobrepasa obviamente la forma de la intervención o sientes que necesitas apoyo, claro, ahí debieses quizás pedir apoyo a otro profesional para hacer esa intervención, ¿ya? Pero sería eh, en momentos de desregulación emocional, es explicarles cómo funciona la relajación, la meditación. Hay uno que es de 5 pasos, que tú lo puedes hacer también en situación de trauma complejo,
con ojos abiertos cerrados, pero que tiene que ver con la atención plena, consciente en el momento. Y primero, cuando una persona está desregulada, tú no le puedes quizás preguntar o indagar qué le pasa, sino que hay que hacer una contención. Y a partir de ahí es la intervención o respiración, vamos a respirar, vamos a estar juntos, vamos a buscar un espacio más tranquilo. Obviamente, si estás junto al niño en una hospitalización o en una visita domiciliaria, sacar a la persona, ¿cierto?, de ese espacio, llevarlo y que alguien se quede con el niño haciendo contención y llevarnos al adulto para hacer la contención que corresponda. Claro, muchas gracias. Te respondí y espero. Sí, no, muchas gracias, en verdad. Se agradece mucho y voy a seguir investigando sobre el tema en específico para poder integrarme más. Muchas gracias, en verdad. Hay dos preguntas, pero no sé si alcanzamos, Ruth. No, lamentablemente no alcanzamos, pero con esto también podemos dejar invitados a que vayan a ver el curso de la docente, ¿cierto? Sí, el curso la próxima semana y creo que Ruth les va a comentar. Entonces, Eh, y Carolina creo que estaba primero para hacer la pregunta, así que podría ser esa última si alcanzamos. Y lo es, siento, no alcanzamos, estamos con el tiempo justo. bueno, si lo pueden hacer y me la hacen llegar, les puedo comentar. Sí, por favor. Ya. Muchas gracias, les agradezco la atención, les agradezco haber estado acá participando y espero encontrarlos. Muchas gracias por los comentarios, espero que les haya ayudado y les haya complementado. Eh, es es un tema súper sensible y muy bonito, muy hermoso. Yo amo la psiconcología, eh, así que los invito también a que se formen y si les gusta y se complementan, hacerlo. Que estén muy bien. Gracias. Son para